Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en su programa Cambiando de Tema. Recuerden que transmitimos todos los días desde los bellos estudios del periódico 1+1. Acompáñanos en redes sociales, 1+1 MX Oficial, si lo prefieren, en el sitio www.1+1.com.mx. Hoy en la mesa de análisis tenemos un tema muy interesante, coyuntural, sin lugar a dudas. El debate en el Congreso de la Unión con respecto a los recursos presupuestales, precisamente que le tendrían que otorgar el INE rumbo a este proceso de revocación de mandato en términos del artículo 35 constitucional. Y bueno, evidentemente vamos a platicar con la directora general de Diario Amanecer y Grupo 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, frente a esta comparecencia polémica y también desafortunada de la presidenta municipal todavía de Metepec, Estado de México, después de los lamentables acontecimientos de violencia y acoso por parte de grupos de la delincuencia organizada que prácticamente reventaron esta feria de Metepec 2021. Platicaremos un tema preocupante también en el tema de salud. Pues sí, efectivamente, el suministro de medicamentos y tratamientos para el cáncer infantil sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno federal y bueno, pues los bloqueos, los paros y las manifestaciones en el aeropuerto tal parece que serán ahora cosa también de todos los días, ya no solo en el recinto legislativo, ya no solo en Paso de la Reforma, también en el aeropuerto internacional, pues ya yo no sé si llamarle manifestaciones, bloqueos, plantones, por parte de padres de niños pues enfermos de cáncer, todos los martes han confirmado que estarán pues en este plantón permanente, en esta manifestación, pues expresando su preocupación, su inconformidad o este sentimiento de impotencia ante esta indiferencia por parte de las autoridades de salud al no entregar los medicamentos necesarios para el tratamiento y atención médica de niños con cáncer. Y bueno, pues hoy tenemos otro plantón. Personal del SAT y personal de aduanas están hoy instalados en la puerta 2 y 4, ya en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México también. Tal parece que ahora ya, pues este escenario de las manifestaciones, los plantones o el cierre será ahora ya desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Platicaremos también sobre un tema histórico. Ayer 9 de noviembre, se conmemora la caída del muro de Berlín, efectivamente, la caída del, pues no sé si llamarle este emblemático muro que pusiera una división ideológica, económica, un modelo en donde tal parece que el capitalismo a partir de 89 se impone como el modelo económico mundial. Esto y mucho más, aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos, iniciamos. Cambiando de Tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí a través del diario 1+1 Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en 1+1 sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del diario 1+1, crítico y veraz. Gracias por acompañarnos y bueno, pues como le comentaba, hoy tenemos un programa lleno de información coyuntural, un tema en el escenario constitucional, escenario legislativo, reitero, polémico, pues a veces un tanto cuanto desafortunado, porque a veces el nivel de debate se pierde y pues los desbordan las emociones a algunos legisladores de Morena, nuestros representantes populares. Y quiero agradecer especialmente que nos tome esta llamada telefónica de miércoles el abogado constitucionalista, el reconocido abogado Carlos Javier González Robles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Julio, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias, abogado. Oye, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Qué está pasando en Cámara de Diputados? Este debate por la aprobación del presupuesto, los recursos necesarios para cumplir con las responsabilidades constitucionales, y el INE tal parece que tendrá que acudir a la Corte ante esta negativa o ante esta actitud indiferente por parte de legisladores, mayoría, sobre todo en Cámara de Diputados. Pues mira, la verdad es que es un sinsentido, porque no puede ser que dentro de la propia reforma que se hizo para la revocación de mandato que existe, realizada por los propios legisladores de Morena a instancias del presidente de la República, no hayan contemplado la situación del presupuesto que es necesario para la realización de esta revocación de mandato. Hoy escuchaba a Ciro Murayama muy temprano en algún programa de radio que hablaba y decía que esto es el equivalente a una elección federal, a una elección presidencial lo que se va a hacer. Entonces, yo no veo la verdad con claridad desde el punto de vista técnico, cuál sería la razón por la cual el Congreso de la Unión se rehúse a dar los recursos para la realización de dicha revocación de mandato. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista político, Julio, pues es evidente lo que se quiere hacer, ¿no? Se quiere hacer lo que ya estamos acostumbrados. Mira, ya nos la sabemos con esta administración, con el presidente, con la bola de mamarrachos luego que hay ahí en la Cámara de Diputados, algunos que se las dan de gente muy conocedora. Y bueno, ya vimos la semana pasada la comparecencia del presidente del INE. Bueno, fue un circo, ¿no? Un circo en el cual les dio cátedra a él de clase, de conocimiento y todo. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es lo que siempre hacen. Ellos están negando la posibilidad de que el presupuesto se haga para esta revocación de mandato, porque saben que la revocación de mandato va a ser un fracaso. Y lo que quieren es que ese fracaso sea imputable al INE, en lugar de que sea imputable al propio momento, al propio acto de la revocación de mandato, que te voy a ser muy honesto, Julio. Yo creo que sería un acto democrático en algún otro contexto, pero actualmente yo no conozco a nadie que diga que se vaya el presidente o que no termine su mandato. Mira, hay mucha gente que está a favor y mucha gente que está en contra. Pero yo no he escuchado a nadie que diga ya que renuncie y que se vaya. Es una simple situación provocada por Morena, por el propio presidente de la República, para que cuando se dé el fracaso de la revocación del mandato tengan a quien echarle la culpa. Pero yo creo que no contaban con la visión y con la correcta apreciación constitucional que está haciendo el INE, que en todo uso de su derecho que le otorga el artículo 105 de la Constitución, pues va a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá que ver cuál es su planteamiento, porque la verdad es que la atribución que se le está pidiendo que ejercite, que es justamente la de hacer una consulta para la revocación del mandato, pues es una atribución que sí la tiene el INE, pero una atribución que no viene acompañada de los recursos necesarios, pues es una atribución que en realidad no tiene mayor sustento, mayor carnita, como diríamos, ¿no? Yo creo que la forma en la que el INE está planteándolo va a ser una forma correcta. Creo que hemos visto que recientemente el Poder Judicial de la Federación se ha desmarcado ya bastante del gobierno federal, del presidente de la República, y yo tengo la impresión, Julio, que finalmente el INE, en la controversia constitucional que interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la va a ganar, y le van a una de dos, o a decir que haga la reforma, la consulta popular de revocación de mandato con los recursos que tenga, con la cual vamos a ver una pifia como la consulta popular del pasado mes de junio, esa payasada, o de agosto, no me acuerdo cómo fue esa, ya ves, no sé ni cuándo fue, esa payasada que dice que para el juicio a los expresidentes, la que no participó nadie, creo que fueron 5 o 6 millones de personas, nada significativo, las consecuencias ahí están, no hay ninguna denuncia contra ningún expresidente. Entonces, simple y sencillamente, Julio, es seguirle dando a tole con el dedo a la gente, porque obviamente, ¿qué va a pasar? Todos los seguidores del presidente, todos los seguidores de Morena, pues ya van a tener a quien echarle la culpa, como lo que han venido haciendo durante 3 años y medio. Pero la realidad es que hay algunas personas que tienen capacidad de análisis, que tienen una capacidad de reflexión, que se dan cuenta que finalmente estamos en una verdadera farsa, Julio. Claro. Oye, preocupante, la verdad es que esto genera incertidumbre constitucional, ciudadana, democrática. Están debilitando a un organismo constitucional autónomo, a un organismo que es el árbitro, pues, de este proceso tan importante, histórico e inédito como este ejercicio de democracia participativa en este
pues yo diría, gran oportunidad que tienen los mexicanos para pues resolver si la administración del licenciado López Obrador ha sido lo que esperaban o si votan por ratificar su continuidad al frente pues del Poder Ejecutivo, Javier. Sí, definitivamente, mira, y esto me hace pensar, sin que sea una comparación, porque lo que voy a decir ya sería un exceso, claro. Ya lo que acaba de pasar en Nicaragua. En Nicaragua, que todos los órganos electorales están bajo el poder del presidente Ortega, ¿ya viste la payasada y la caricatura que acaban de hacer de elecciones el pasado fin de semana, en la cual primero metieron al bote a todos los opositores, hicieron una elección y la volvió a ganar de presidente Daniel Ortega y de presidente su mujer? Pues es una payasada. Parece ser que en México no nos vamos a encaminar hacia allá, porque con todo respeto lo digo para los nicaragüenses y para los nicaragüenses, que no para su gobierno, pues México es un país que tiene un poco más de solidez institucional. Sin embargo, sí vemos que estos ataques que se dan contra el Instituto Nacional Electoral, la realidad es que yo creo que están resultando contraproducentes. Después de la elección de junio, que fue impecable, el Instituto Nacional Electoral subió su rating, subió su aceptación. Después de la comparecencia de Lorenzo Córdoba la semana pasada, el INE volvió a reafirmar que cuenta con la confianza de los mexicanos. Mira, cuando tú ves a unos tipos, como por ejemplo este tipo Amílcar Sandoval, que confronta a Lorenzo Córdoba y le dice, se están amparando contra la Constitución, pues es un contrasentido, uno no se puede amparar contra la Constitución. Pero evidentemente cuando pones una bola de ignorantes, o como el señor que le dijo que no lo tocara, que era un igualado y no sé qué, no sé cuánto, cuando tú pones una bola de ignorantes a que lleven a cabo redacción de leyes, de presupuestos, pues estos son los resultados. No se guían por cuestiones técnicas, se guían por el hígado, se guían por el coraje, se guían por el rencor. Y desafortunadamente para ellos y afortunadamente para el país, yo creo que el INE tiene suficiente solidez para volver a salir avante como lo va a hacer. Y yo tengo la impresión, Julio, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le va a dar la razón al INE y van a volver a hacer un entripado los de Morena, como ya van varias veces que lo hacen. La verdad es que creo que es innecesario este desgaste tanto para el INE como para la Corte, pero bueno, ya sabemos que esa es la forma en la que está gobernando López Obrador. Caray, pues preocupante el escenario que se vive hoy en el terreno legislativo, porque tal parece que hay poca información, poca preparación, poca conciencia, poca prudencia, poco conocimiento y poca capacidad por parte de algunos legisladores, aclaro, de algunos legisladores, porque tampoco es la totalidad. Hay muchos representantes populares muy dignos, muy comprometidos, muy responsables de su encargo democrático y de esta gran oportunidad de representar a los mexicanos en esta máxima tribuna legislativa que es la Cámara de Diputados. Pues estamos muy preocupados porque precisamente en estos momentos se estaba debatiendo el presupuesto de egresos. Será una jornada pues muy intensa, será maratónica. Me gustaría, si me lo permites, Carlos, que te podamos molestar, no sé si jueves o viernes, para analizar cuál fue el recuento de los daños desde la perspectiva constitucional, si es que niegan, si es que aprueban este presupuesto concretamente al Instituto Nacional Electoral y las repercusiones constitucionales, como bien lo referías, que se van a detonar consecuencia de esta negativa. ¿Qué te parece? Con todo gusto, mi querido Julio, sabes que siempre es para mí un honor estar con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto platicar con un abogado reconocido y respetado, el maestro Carlos Javier González Robles, aquí en Uno más Uno. Gracias, Carlos, un fuerte abrazo. Hasta luego, buena tarde. Y bueno, pues, ¿qué le parece estos temas preocupantes, coyunturales? Y bueno, yo quiero comentarle que precisamente en este tema de preocupación, la salud, las manifestaciones de salud siempre son un tema que, pues, ¿qué es la consecuencia? Yo no sé si de la indiferencia, de la falta de capacidad, de la falta de planeación por parte de algunas autoridades de salud. Vamos a platicar con el doctor Pedro Luna Merlos, precisamente un prestigiado médico oncólogo, sí, efectivamente un especialista en temas de cáncer, que nos va a platicar sobre este tema que es yo diría un detonante hacia una exigencia en donde los mexicanos, los padres de familia, pues exigen a las autoridades de salud atiendan, respondan, pues cumplan con sus obligaciones, porque no le estamos pidiendo nada fuera de lo que institucional y legalmente les corresponde atender, que es atender la salud, garantizar el acceso a la salud, pues de
un buen número de mexicanos, niños, adultos mayores, mujeres, que hoy sufren de esta terrible enfermedad que es el cáncer, en sus diversas modalidades y en sus diversas circunstancias, pues requieren de la atención médica, porque además son familias que son de escasos recursos. Ahí yo reitero el compromiso del señor presidente Andrés Manuel López Obrador: primero los pobres, primero los grupos vulnerables, primero la gente que lo necesita. Y precisamente por ello estamos buscando el comentario, el análisis, la conclusión de voces autorizadas, de especialistas que realmente tienen un punto de vista neutral, profesional, no tienen compromiso político, no tienen interés partidista, no tienen una factura de carácter electoral y hablan con toda autoridad profesional. Y precisamente es un tema que voy a agradecer que el doctor Pedro Luna Merlos nos haga a favor de tomarnos este enlace telefónico, nos explique con toda claridad sobre este escenario que lamentablemente sigue siendo una asignatura pendiente. Agradezco que me haya tomado la llamada telefónica esta tarde de miércoles el doctor Pedro Luna Merlos, reconocido médico oncólogo. ¿Cómo estás, doctor Pedro? Qué gusto saludarte. Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada telefónica en el contexto, en el escenario de estas manifestaciones que no paran, estos plantones allá en el aeropuerto de la Ciudad de México el día de ayer, pues generó un verdadero problema, un caos vial. Sin embargo, es un clamor, una exigencia que pues evidentemente los mexicanos, los padres de familia exigen que las autoridades mexicanas, concretamente de salud, cumplan con el compromiso que hizo el titular del Ejecutivo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de atender los temas de salud y garantizar la atención necesaria a aquellos grupos vulnerables. ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor? Pues mira, la realidad es que los padres de familia tienen toda la razón en hacer su manifestación. Claro. Porque es una realidad el hecho de que no tenemos medicamentos en los hospitales. Claro. Todo se tiene que hacer a través de una gestión un tanto distinta. Y finalmente, cuando es tanta la población que necesita este tipo de tratamientos, sí, que no se cuentan con los insumos para ellos. Ahora, no solo es eso, el hecho es de que no se está preparando para poder tener los insumos adecuados para poderse administrar, ya que todo está bajo un control bastante ineficiente. Claro. Y lo segundo, que esto es algo yo creo que todavía mucho más grave, y esto no solo para los niños, sino también para los adultos. Si no se cuenta con la quimioterapia y por decir, tienen una aplicación de 2 medicamentos continuos durante la quimioterapia, si no se piden los informes de qué fueron los medicamentos aplicados, hay ocasiones que no se aplica completo el tratamiento y uno piensa que fueron aplicados, hasta que te entregan una hoja que por supuesto que poca gente lee, y en esa hoja pues dice qué es lo que le pusieron, pero si tú tienes el plan, por decir, de recibir algún taxano con algún platino y ya no hay platino y te están dando solo el taxano, esto tiene que ver por costos, entonces pues la gente se queda sin el tratamiento y no se le informa, lo cual es bastante grave. Pues ahí está el tema real que pues obviamente padres de familia están exigiendo que cumplan las autoridades con ese compromiso que hizo público en la conferencia mañanera del presidente de la República, cumplir con la entrega oportuna, programada, con absoluta transparencia, sin actos de corrupción, sin negocios en obscurito, atender a los enfermos y atender a la gente que pues lamentablemente son de escasos recursos y que en este momento requieren la atención médica hospitalaria, requieren de la atención de estos medicamentos que son, reitero, fundamentales para salvar vidas, para garantizar cuando menos una condición digna de estas personas que hoy sufren esta terrible enfermedad. Doctor Pedro, me están cuestionando en redes sociales, cosa que agradezco mucho. Estamos platicando con el prestigiado médico oncólogo, el doctor Pedro Luna Merlos, sobre este tema tan preocupante como lo es el cáncer infantil. Sin embargo, me están cuestionando temas en donde, bueno, pues valdría la pena que la gente, pues, razone, atienda las recomendaciones de una, pues yo diría, constante
revisión, de un monitoreo permanente, en donde la gente de manera oportuna pueda encontrar, detectar o identificar algún indicio, alguna evidencia que pudiera incluso ser llevada al terreno de los laboratorios, al terreno de las consultas con especialistas como tú, para que, de ser la situación confirmada, puedan atender de manera oportuna un escenario de cáncer. Y bueno, hablamos de cáncer infantil, cáncer de mama, cervicouterino, cáncer pues de próstata, cáncer incluso a veces hasta de estómago, de piel. Hay cualquier cantidad de variables en esta terrible enfermedad que sigue cobrando un número importante de vidas, de mexicanos, de madres de familia, de hijos, de niños. ¿Qué está pasando en las políticas públicas en materia de salud, doctor Pedro? Pues mira, los esquemas para poder tratar a la gente de llevarla a hacer una detección, la verdad es que es muy limitado porque los recursos aquí en el país están destinados más bien a hacer diagnóstico, no a hacer prevención. Entonces, ustedes imagínense que tenemos hospitales, por decir, en cómo funciona el sector salud, ¿no? No poniendo nombres puntuales, donde la clínica familiar te envía a un hospital general de zona para poder hacer un estudio endoscópico, o sea, una colonoscopía o una endoscopía. Entonces, para poderlo solicitar, tienen que hacer una gestión, y esta gestión, para que el otro hospital te capte y te pueda realizar un estudio, porque primero, lo mandan primero por sospecha, casi nunca se envía de forma de prevención. Entonces, como se hace esa gestión, se limita mucho por la cantidad de malos diagnósticos que se tienen y las solicitudes que no están, no tienen un porqué, cuando se pueden hacer más diagnósticos con otro tipo de procesos independiente. Entonces, como son procedimientos que dependen de personal, entonces están muy limitados. Suponiendo que te hacen una endoscopía, a lo mejor el servicio no tendrá para poder hacer más de 10 endoscopías por mes, y ese hospital es encargado de una zona. Entonces, ¿cuántos estudios se van a realizar al mes? 200. Sí. Entonces, estos 200 estudios pues no alcanzan para cubrir a la población que vive en la zona. Claro. Entonces, obviamente la gente se queda muy desprotegida, y por eso los sistemas de salud los basan para tratamiento o para diagnóstico. Entonces, pues no hay forma de realizar esto de forma ordinaria, puesto que no hay lugares donde se tengan que hacer, y lo que termina pasando es que la gente termina pagándolo de su bolsillo. Ah, caray. Pero no toda la gente tiene para poner su bolsillo. Claro, los que tienen. Si no, pues no, simplemente no lo hacen. A ver, doctor, es que aquí el tema es muy preocupante. La verdad es que aquí el escenario yo siento que un buen número de familias que hoy lamentablemente están en este dilema, que es la salud de un hijo, la salud de una madre, la salud de un hermano, la salud de un padre, pues aquí no hay razón para que el gobierno federal, las instituciones, pues se nieguen a atender temas de salud, se nieguen a proveer los medicamentos. ¿Tú encuentras alguna justificación para que los medicamentos no lleguen a tiempo y no lleguen a los puntos necesarios para que sean distribuidos y sean implementados en este programa de atención médica? ¿Encuentras alguna justificación? Hoy por hoy te puedo decir que no hay motivo. Pues no encontramos. De hecho, así como se propone que la ley de la salud debe ser universal, deberíamos de contar con todos los recursos. Claro. Y ahora, en los tratamientos oncológicos, como las cosas también van evolucionando, también se tendría que hacer una gestión para que se aprobaran los medicamentos que están utilizándose actualmente. Claro. A pesar de que, y bueno, esto tendrá que verse con COFEPRIS y todo el sistema. Así es. Que se tengan que aprobar los medicamentos de forma expedita. Obviamente, acelerando un poco los procesos que implican el poder acreditar un medicamento para tratamiento, porque si no está acreditado primero por COFEPRIS, mucho menos por el cuadro básico. Caray, pues eso sí es un tema, ¿eh? Hay cosas que dejan a los pacientes sin tratamientos. Sí. Ok.
¿no? Sí, adelante, doctor, muchas gracias. Perdón, se cortó un poco la Sí, llamada. no te preocupes, adelante, doctor, te escuchamos, por favor, se cortó un poco, adelante, te escuchamos. Como estábamos comentando, entonces, si no tenemos estos avances, por decir, hay hospitales o hay centros de atención pública a la Claro. los hospitales, Sí, te dicen sí. que necesitas un medicamento que está en una tercera, cuarta línea y que ya está investigado a nivel mundial que se puede utilizar y tú todavía no cuentas con el medicamento porque no se ha hecho la gestión nacional del medicamento, apenas está probándose o ni siquiera tenían conocimiento, pues entonces dejan al paciente completamente desprotegido y obviamente entre más avanzada es una enfermedad, pues mucho más esfuerzo económico se tiene que invertir para poder salir adelante de la misma. Ok. Entonces, eso es bastante delicado. Pues la verdad es que sí es un tema que bien vale la pena el análisis puntual, siempre que la gente esté enterada, pues obviamente lo delicado, lo preocupante que es la atención médica de manera inmediata, porque el cáncer avanza y hace estragos en la salud y esto puede ser la diferencia entre mantener una condición de vida con calidad de vida o de plano perder la vida, doctor. También es un tema que a veces esto por dejarlo para mañana, para el próximo mes, para cuando haya medicamentos, para cuando haya pues condiciones, el cáncer avanza y después cuando se quiera hacer algo ya es demasiado tarde, ya con una cirugía no se puede o no es suficiente una cirugía, porque alguien en redes sociales me decía, con una cirugía basta, el cáncer de mama, cáncer de próstata, la gente se salva con cirugías. El problema es que pues no hay la infraestructura, no hay el personal y no creo que estén agendando todos los días 20, 30 cirugías de cáncer, ¿o sí, doctor? Pues no, realmente no. El problema es que los centros de atención a pacientes oncológicos pues son muy pocos, entonces no se dan abasto y se ha tratado de que los especialistas se estén mediando para dirigirse a otros sitios, provincia, por decirlo, ciudades más pequeñas, que tengan estos armamentos, pero por decir, lo que se crea mucho es cirugía oncológica y oncología médica, ¿no? Claro. Pero si estamos creando radiooncólogos y no tenemos aceleradores lineales, pues obviamente todos van a tratar de referir al centro donde se tenga un acelerador lineal para poder tratar. Entonces, ¿qué son los aceleradores lineales? Son los instrumentos que se utilizan para poder otorgar el tratamiento de la radioterapia. Entonces, no todos los hospitales lo tienen porque son pues aparatos de altísimo costo. Claro. Y se necesita una infraestructura especial para poderlos tener. Entonces, pues obviamente si te mandan a un centro estatal, pues y si el centro estatal no tiene el acelerador lineal, te van a enviar a Guadalajara, a Monterrey, a Puebla o a la Ciudad de México. Entonces, obviamente los hospitales como estos de aquí de la ciudad o de las ciudades importantes, pues son los que captan la mayor parte de los pacientes y muchos, desde que no tienen la posibilidad de trasladarse, hasta los que pues finalmente para hacer la gestión en estos hospitales pues pasa tiempo y salen del tiempo necesario para poder otorgar los tratamientos. Claro. Entonces, pues, si se pasan como nosotros tenemos la norma en oncología en muchos de los tumores, así es, entre 10 a 12 semanas y no alcanzas a recibir el tratamiento, pues ya no lo otorgan. Demasiado tarde, claro. Es pasa de tiempo. Así es, terrible escenario, preocupante circunstancia y bueno, estaremos atentos para darle puntual seguimiento, doctor Pedro, si me lo permites molestarte la próxima semana, porque creo que temas de salud son fundamentales, son prioritarios y es un compromiso que tenemos con nuestro amable auditorio que nos ha cuestionado en redes sociales, darle seguimiento a estos temas de salud, a estos temas coyunturales, sí, la política, la economía, los temas internacionales, pero la salud y la vida son fundamentales. Salvo tu mejor opinión, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Doctor, te mando un fuerte abrazo y como siempre un gusto platicar contigo y agradecidos por tu amabilidad y tu solidaridad con nuestro amable auditorio de Uno más Uno. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias. El doctor Pedro Luna Merlos, prestigiado médico oncólogo, amigo de 1+1, aquí en Cambiando de Tema. Vamos a un pequeño corte, regresamos precisamente para presentarles lo que había comentado el día de ayer, la sorpresa que tenemos preparado para ustedes. Grupo 1+1, la familia Grupo 1+1 y Diario Amanecer, pues crece y crece precisamente con la presencia de prestigiados líderes de opinión, y hoy quiero agradecer la presencia de un gran amigo que nos va a acompañar después del corte, a quien voy a tener el agrado de recibir aquí en este estudio y platicar sobre su nuevo proyecto pues en medios de comunicación, precisamente en esta plataforma en 1+1, que va a estrenar un nuevo programa de noticias de carácter de análisis político, jurídico, económico, social, y ya le tengo sorpresa. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con mi amigo. No le cambie, seguimos aquí desde el 1+1, regresamos. Y como les comentaba, desde el día de ayer y hoy, antes de irnos al corte, teníamos una sorpresa especial para nuestro importante auditorio de 1+1. Y así como le comentaba el día de ayer, y hoy le confirmo, es una realidad, pues la familia de Grupo 1+1 y Diario Amanecer pues se honran con la presencia y se enriquecen precisamente con la colaboración de grandes periodistas. Y precisamente se integra este gran equipo de trabajo, y hoy va a hacer ya la presentación oficial y formal y el lanzamiento de su nuevo programa de noticias, pues una voz autorizada, un verdadero periodista, un profesional de los medios de comunicación. Es para mí un orgullo recibir aquí en 1+1 a mi amigo Federico Lamón. Federico, ¿cómo estás? Colega, bienvenido, mi hermano. Qué gusto saludarte. Y abogado, gracias. doctor en Derecho, no es fácil decirlo. Mi amigo Federico Lamón. Bienvenido, mi hermano, aquí a 1+1. Qué gusto platicar con un hombre que tiene una trayectoria de más de 25 años en el periodismo, un hombre que conoce y que lo reconocen allá afuera grandes líderes, un hombre que ha entrevistado a mandatarios, que ha entrevistado a grandes personalidades del ámbito político, económico, social, en el contexto internacional. Tienes grandes entrevistas, merecedor del Premio Nacional de Locución, del Premio Nacional de Periodismo. Eres un hombre leyenda del periodismo realmente, Federico. De verdad es un gusto recibirte. No, Julio, eres muy generoso. Gracias, por favor. Pues Federico Lamón hoy formalmente se integra a la familia 1+1, y bueno, ya hoy precisamente van a poder dar cuenta de esta primera etapa en donde Federico Lamont va a hacer un análisis muy interesante en el contexto pues informativo, coyuntural, en el contexto internacional, político. Y yo quisiera pedirte, y nos estaban cuestionando en redes sociales nuestros amigos, tú eres un gran conocedor también de la historia internacional. En el tema del muro de Berlín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Después de ese 9 de noviembre del 89, cambió el escenario, la geopolítica cambió por completo, Federico. Mira, Julio, es importante citarlo. En 61, el presidente Kennedy asistió a Berlín y junto al alcalde de Berlín, Willy Brandt, dijo, Ich bin ein Berliner. Es correcto. ¿Por qué? Sí. En ese momento, el Partido Socialista Unificado Alemán, que habría de encabezar Erich Honecker, después de Walter Ulbricht, dijo, vamos a tener, pero eso lo dijo más adelante, antes de que se fuera Erich Honecker a Chile, dijo, vamos a tener un muro por 1000 días más, víspera de la caída del muro. Así es. Ahí en el 89 ya se anunciaba que la Alemania de Helmut Kohl pensaba en la reunificación de las dos Alemanias. Claro. Kohl viajó en el 89 a Moscú para entrevistarse con Mikhail Gorbachev. Es correcto. Gorbachev, 4 años atrás, en marzo de 85, ganó una elección en el seno del Partido Comunista de la Unión Soviética. Correcto. Y Gorbachev dijo, esto se desmorona. Y 4 años después, a marzo de 85, cuando en la ex Unión Soviética decían, ni Oshiharasho, no está bien esto, finalmente con la caída del muro de Berlín, inició previamente en Polonia, Lech Walesa, quien México apoyó, por cierto, desde el 83 con su Solidaridad Sindicato. Ya él fue el autor, junto con el Papa Juan Pablo II y finalmente Helmut Kohl, de esa caída del muro de Berlín, que acabó con la Guerra Fría, pero hay 2 remanentes aún. La Guerra Fría, creada ya en el año de 47 con un discurso del premier británico Churchill, cuando dice, el mundo se divide en 2 grandes sistemas, el occidente y el este. Así es. Y el totalitarismo son los que están del otro lado
de la puerta de Brandenburgo. Correcto. Así es. Y ahí empezó una nueva etapa de este planeta, que ahora se revierte, porque Rusia de Putin es más poderosa en alianza con Beijing. De Xi Jinping. Pero esa foto es histórica. Esa foto es histórica porque es en Reykjavik. Claro. Llegó tarde Reagan y Mikhail Gorbachev le dijo con su reloj: oiga, presidente, usted llegó tarde. Y ahí se perdió una oportunidad sin precedente para que Reagan, que fue inducido por su secretario de Defensa, Caspar Weinberger, acordara con Gorbachev la eliminación de los proyectiles de corto y largo alcance entre las dos superpotencias. Eso, a grandes rasgos, por la antesala de la perestroika, Federico. Claro, la reestructuración. Así es. Ese señor, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, fue el autor de la Glasnost y la perestroika. Es correcto. Que acabó por una parte de la historia de la Unión Soviética, ahora Rusia, o desde 1991 Rusia, cuando se desintegran las 15 repúblicas de la Unión, y a él lo culpa el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética de ser el autor de una ventaja de Estados Unidos sobre la ex Unión Soviética. Es correcto. Federico, tu opinión en relación a esta importante participación del presidente López Obrador, cambiando de tema, allá en la ONU, en los Estados Unidos, en donde los temas coyunturales, los 5 ejes fundamentales del presidente, la corrupción, la salud, las vacunas, la propuesta incluso en este programa de solidaridad y fraternidad económica, donde se pide incluso porcentajes, el 4% de los hombres más ricos del mundo, un porcentaje del Producto Interno Bruto de las potencias económicas más importantes del mundo, para que aporten voluntariamente a este gran programa mundial para apoyar a los más débiles económicamente hablando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y tiene razón el presidente, porque el presidente sabe que Jeff Bezos, Bill Gates, entre otros, y los dueños también de Walmart, no son lo suficientemente solidarios con una aldea global que no tiene recursos para subsidiar el desarrollo de la vacuna versus la COVID-19. El año pasado, inmersos en la tragedia de la COVID que a todos nos ha afectado, Bezos, Gates, pues hacían... Claro, no querían aportar, sí, conservaban sus intereses. Primero ellos. Sí, claro. Y luego la humanidad, pero olvidan que la humanidad es la que compra sus productos. Por supuesto. El dueño de Louis Vuitton también es otro de los grandes grupos pequeños que no son solidarios con el planeta. Entonces el presidente le dice a ese señor que está a la derecha, Antonio Guterres, quien se religió en junio el Consejo de Seguridad, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, le dijeron: usted va para otros 5 años. Pero después, ¿qué crees? Sigue México, porque el cargo de secretario general de ONU se da por una cuota geográfica. Estoy de acuerdo. Ahora son los europeos con Guterres, pero en el 2026 le toca a México. Y lamentablemente, eso lo sabe muy bien a quien le estoy robando su espacio en este momento. No, por favor. ¿Nuestro colega? Un gran amigo, Leopoldo Mendívil. Un fuerte abrazo al amigo Leopoldo Mendívil. Muy bien, porque en alguna vez leía al maestro Leopoldo en algún artículo que publicó él en 83, yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas estudiando RI, cuando decía: México perdió la oportunidad de tener un secretario general. Tuvimos un presidente del Consejo de Seguridad como hoy es Juan Ramón de la Fuente, a quien el presidente López Obrador ayer como presidente en ese momento del Consejo de Seguridad ratifica. El presidente López Obrador no puede estar obviamente en Nueva York, pero Juan Ramón de la Fuente tiene la responsabilidad de contrar como secretario general. Lamentablemente no son vinculatorias las decisiones del secretario general, del Consejo, del presidente del Consejo de Seguridad, mejor dicho. Así es. Una solución en el conflicto que es muy fuerte entre China y Estados Unidos, por el caso de Taiwán. Pero decía en esos momentos el maestro Mendívil que México perdió la oportunidad que Porfirio Muñoz Ledo fuera el secretario general de Naciones Unidas, en lugar del peruano extinto Javier Pérez de Cuellar. Y ahí vemos una delegación importante, emblemática por cierto, de quienes integran la delegación de México ante la misión de Naciones Unidas. El canciller Ebrard, que gana, hay un gran crecimiento del canciller en estos días. Y a Juan Ramón de la Fuente a la izquierda, el exrector de la UNAM, ahora convertido en diplomático, pero lo ganó porque él, como rector de la universidad, tenía acuerdos con las universidades del mundo y logró que la universidad, nuestra máxima casa de estudios, la tuya y la mía, se ubicara
entre las 20 más importantes del planeta cuando él fue el rector. Totalmente. Después no, ahora la universidad es el caos. Es terrible lo que ocurre ahí, difícil. Pero esa es otra historia. Claro, así que López Obrador, el presidente mexicano, el 68 mandatario mexicano, quien además Qué bonita foto, sí, qué postal, qué postal del mandatario mexicano, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso porque las federaciones de clubes de mexicanos que están en Nueva York, que son son politizados. Por supuesto. Y el presidente fue como candidato a la primera magistratura, en el 2018 fue a Nueva York, fue a Chicago, y ahí los conoció. Ahí en lugar de decir Nueva York es Puebla York. ¿Sí? Porque hay varios la comunidad, poblanos. Sí, claro, de y es un saludo Jalisco y Puebla, a las federaciones de clubes de poblanos principalmente, así es, quienes se identifican con el partido del presidente y le lanzan una ovación que nunca antes recibió presidente alguno. Recuerdo cuando Peña. Y ahí fue, al mismo foro, salió por la puerta trasera. Como acostumbraba. Dado que no contaba con un consenso a la política hacia las federaciones de clubes de mexicanos, correcto, que son 792, representadas en los 50 estados de la Unión Americana, y así el presidente, sí, señor, y él, con ese saludo también se refirió a los connacionales que residen al norte del Bravo. Un saludo emblemático, un saludo que queda marcado para la historia. Esta participación del día de ayer del presidente López Obrador, pues fijó postura y generó un gran debate, una gran polémica, incluso en redes sociales. Algunos medios de comunicación han debatido el mensaje del presidente López Obrador, algunos lo han descalificado, otros lo han aplaudido. Yo creo que es una gran oportunidad para que México siente las bases precisamente en esta cruzada contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la corrupción. Es un tema fundamental, la salud. En Puebla, 2018, marzo, el candidato de Juntos Haremos Historia, así es, llegó a Puebla en un momento en el que el Instituto Nacional de Elecciones no era cierto ni contundente con relación al registro de quien hoy, en paz descanse, era la candidata del PAN al gobierno del estado de Puebla junto con el PRD. Paz descanse, sí. Ella no lograba mostrar sus cartas credenciales que la acreditaban para el cargo de candidata al gobierno de Puebla. Claro. Y Erika Alonso finalmente ganó una elección controvertida, igual que la federal del presidente López Obrador, pero su gobierno fue efímero. Ante un accidente aéreo de un helicóptero el 24 de diciembre, que llevó a Puebla a convocar una nueva elección. Y en ese helicóptero, como tú recordarás, murieron quien era el jefe de la bancada realmente. Panista en el Senado, claro. Moreno Valle, que era un actor y un protagonista brillante. Sí. Si Moreno Valle viviera hoy... Cuidado, Claro. Aguas, No, sí, esa es una pérdida grave para Acción Nacional, porque era un líder que rescata, más allá del hoyo financiero en el que él y Melquiades Morales sumieron. Tenían a Puebla, ¿no? Es otra historia, ¿no? Claro. Que sumieron, ahí está. Algunas imágenes del lamentable accidente. Quien le rentó ese helicóptero a Erika Alonso y Rafael Moreno Valle sabe mucho. Por supuesto. Ojalá que diga algún día lo que sabe. Ojalá que algún día tengamos los mexicanos la oportunidad de acceder a esta información. Amable auditorio, ¿qué le parece este diálogo, esta charla de amigos aquí en Uno Más Uno? Pues con un gran mexicano, con un gran periodista, con un hombre reconocido y respetado, un hombre querido y admirado. Y además me honra con su amistad y su confianza, don Federico Lamont. No, hombre, Julio, te agradezco tus comentarios. Gracias. Nos permiten resarcirnos con tu audiencia, con nuestra audiencia. Por favor. Aquí en Uno Más Uno. Y espero, Julio, que estos intercambios de ideas se multipliquen con el tiempo, y a todos los colaboradores que forman parte de tu amplio, enriquecedor grupo de trabajo, les envíes un saludo fraternal, agradeciendo al doctor Naim Livien, a la licenciada Rocha y a tu persona, Julio, que nos den esta oportunidad de incorporarnos a una casa periodística que mantiene una línea en crecimiento, comprometida con ustedes. Esa sí es la línea, la única línea que marca el doctor Naim, la licenciada Erika Alonso, pero me refiero a la ex candidata o a la gobernadora electa de Puebla, porque fue un capítulo muy doloroso, que está aquí en la memoria de todos. Claro. Ya después te platicaré acerca de por qué ese helicóptero salió en una hora no adecuada. Y lo menos probable, o la recomendación tajante, es que un senador y su esposa gobernadora no pueden viajar juntos. No. Y además, Erika Alonso
No, y una disculpa con la licenciada Rocha, pero perdóneme, licenciada Rocha, hice esto porque recuerdo a doña Erika Alonso, que era una política brillante también, muy cuestionada por los partidos que disputaron la elección del 2018 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Sí. Porque ese Tribunal Electoral, que ahora se queja tanto, que espero que tanto el INE como el Tribunal Electoral sean órganos autónomos, como una iniciativa de reforma electoral que el propio Ejecutivo Federal envió. Ese fue un proceso que desacreditó plenamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial y más al INE, que pidieron una elección extraordinaria, claro. Cuando en la primera elección realmente Miguel Barbosa ganó a Erika Alonso esa elección de junio del 2018. Así es. Pues Federico, bienvenido a Uno más Uno, bienvenido a tu casa. Vamos a disfrutar de tu análisis, tu puntual comentario sobre temas coyunturales en el contexto nacional e internacional todos los días. Desde luego, si es con la anuencia de ustedes, amigas y amigos que siguen a Uno más Uno. A ver, tú lo sabes mejor. Claro que sí, estamos en todas las plataformas Uno más Uno MX oficial, en el sitio www.unomasuno.com.mx. Ya sabe, Federico Lamón, de 7 a 9. Aquí, solo en Uno más Uno, compartiendo con mi colega Julio comentarios adicionales, si es la voluntad de ustedes. De 7 a 9, ya sabe, de lunes a viernes, de 19 horas a 21 horas. Tiempo del centro, aquí en Uno más Uno MX oficial. Federico, qué gusto de veras, te agradezco mucho tu presencia, tu compañía. Fuerte abrazo, vamos a un pequeño corte, regresamos con nuestro amigo Jorge Tinajero, un análisis político, situación de inseguridad y violencia en la capital de la República Mexicana, después de un pequeño corte. Regresamos. Gracias Federico, muy amable. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso, ya nos sabe, enriquecedora charla, reitero, con un profesional de los medios de comunicación, un gran amigo y un prestigiado periodista, don Federico Lamón, que bueno, ya arrancará este nuevo espacio informativo aquí en Uno más Uno, en Grupo Uno más Uno y Diario Amanecer. Y bueno, yo tengo el agrado de recibir en este enlace telefónico, en esta tarde de miércoles, también a otro gran líder de opinión y reconocido periodista y además miembro del AMPER y amigo de Uno más Uno, don Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Doctor Julio Jiménez, muy buenas tardes al apreciable público. Pues en este 10 de noviembre del 2021, este miércoles, estamos a la orden y felicitando a Uno más Uno y a usted, doctor, por este gran programa y esta nueva emisión con nuestro querido amigo Lamón, extraordinario periodista y analista. Estamos a sus órdenes, doctor. Gracias, don Jorge. Oye, ¿qué está pasando en el tema de la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana? Todos los días hay marchas, plantones, movilizaciones, inconformidad ciudadana, exigencias de diversos sectores, y eso sin mencionar la inseguridad, la violencia, la corrupción, la extorsión, derecho de piso. ¿Qué está pasando en la capital de la República Mexicana, don Jorge? Pues pasa de todo, menos abrazos ni besos, doctor. Realmente la cuarta transformación en materia de seguridad pública no tiene ningún avance. Las pocas cifras que por ahí llegan a presentar de que hay índices que van a la baja, la verdad es que todos los organismos no gubernamentales tienen otros datos. La inseguridad sigue siendo la misma. La Guardia Nacional únicamente se presenta cuando hay muertos y darle seguridad a los elementos forenses para poder trasladar y empezar a hacer las investigaciones, pero no hay un verdadero cuerpo de seguridad que nos permita andar en las calles, que nos permita andar en el norte o en el sur, y eso se refleja grandemente también ya en todas las metrópolis. Aquí en el caso de la Ciudad de México, no se siente uno con la plena seguridad de andar en la calle, de entrar a los bancos. Transporte público. En los centros comerciales ocurren asaltos, ya no hay colonias seguras, no hay zonas seguras, ya sea cinturones de pobreza o colonias de una mayor alcurnia, ¿verdad? Que son pocas las que quedan en nuestro México. La doctora Claudia Sheinbaum se está viendo también rebasada en ese punto. Y los que la pagan, pues son los policías de a pie, que nadie los respeta como debe de ser. También las personas no cumplen los reglamentos, pero precisamente no tienen tampoco los servicios sociales ni la seguridad para operar como debe de ser. El tráfico todos los días es tremendo, agujas, puentes, todo lo que pongan no funciona, doctor, porque pareciera ser
que los expertos en vialidades pues son únicamente de escritorio, pero en la calle, en las avenidas, el caos es por completo, y recordemos que estamos ya en un semáforo que nos permite salir a todos y que no se venga una segunda ola por esa falta de cuidado del gobierno y de la ciudadanía. Claro, claro, sin lugar a dudas. Es un tema en donde la corresponsabilidad es indispensable, don Jorge. Estoy viendo que también en materia de transporte público, también la inseguridad, los asaltos, el robo a estos pasajeros, a estos usuarios, es un tema de todos los días. Y la policía, pues la policía en vigilia, don Jorge. Es muy triste ver que las personas salen a buscar el sustento diario y van en cualquier tipo de transporte público completamente inseguros. Aquellos choferes que han intentado defender al pasaje lo han pagado caramente con su vida. Y entonces no se dan los operativos como debe de ser, ni hay los suficientes elementos, insisto, doctor, y obviamente la capacitación tampoco es la adecuada para que puedan brindar la seguridad que constitucionalmente debemos de tener todos los ciudadanos, que hace bajo juramento presidente, gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, pero que en la realidad no lo estamos viendo. Se esperaba mucho más de esta cuarta transformación, se esperaba mucho más de la doctora Claudia Sheinbaum, pero definitivamente no están dando los resultados. Parece que todos los asuntos políticos son únicamente cortinas de humo, porque los avances, pues por más que todos los quisiéramos para bienestar de todos y estar trabajando en otros temas como nos ha llevado a los altos organismos de la ONU, el presidente, pues yo creo que antes de pasar a esos altos temas hay que cuidar la casa. La casa está muy, muy descuidada, doctor. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues evidentemente podemos ver ya marchas, manifestaciones violentas, actos que transgreden pues el patrimonio de privados, el patrimonio histórico, en donde estos grupos, estos colectivos que, reitero, sus legítimas demandas o las causas que ellos pretenden pues reivindicar, no son justificación suficiente para que ultrajen a pues representantes de la autoridad, porque agreden a los policías, porque pues causan daños terribles al patrimonio histórico, al mobiliario público, incluso a establecimientos mercantiles, que esto es un escenario de anarquía o de una falsa interpretación de los derechos humanos, don Jorge. Una falsa interpretación de los derechos humanos. Tuvimos en el presidente Andrés Manuel López Obrador un extraordinario oponente y defensor de muchas causas, que ahora que le toca estar de este lado, definitivamente él piensa que con decirles que se comporten bien o irlos a acusar con su mamá, las cosas van a cambiar. Las distintas dependencias no están actuando como debe de ser. O sea, olvidémonos de que existe una de derechos humanos. Se lo digo porque, doctor, y bajo un análisis, realmente no están platicando con los actores políticos, con los actores sociales, no están cuidando por los intereses económicos. Entonces, esto no quisiéramos tocar esta palabra porque es muy fuerte, la anarquía se está viviendo. Y el gobierno no puede hacer nada, y menos con estas medidas, ¿no? El hecho de irse a casar para bien o para mal y hacer ostentación de algunas cosas. Imagínese si algún día va a poder andar nuestro querido Santiago Nieto por las calles tranquilo, después de cumplir tantas órdenes que dicen que no, pero parecen que sí, ¿no? Entonces, el presidente debe de tener mucho mayor cuidado con eso, ¿no? Realmente, aunque se refleje que hay cierto nivel alto de la población que sigue confiando y necesitando las promesas que se le hicieron, definitivamente en la realidad no se da. Y en esos 6 estados que se espera que vuelva a recuperar Morena, yo creo que más bien son nubes de humo, pero la realidad es que la inseguridad es total. El empresario sigue sufriendo de asaltos, de abusos, de un terrorismo fiscal, ya no hablemos nada más de violencia. En fin, es un panorama difícil que deberán de enfrentar pues quienes ostentan también ya los nuevos cargos, que ya estamos encima de ellos, doctor. Nuevos alcaldes de oposición, nuevos concejales incluso de oposición. Sin embargo, hay un debate de carácter administrativo, hay una polémica de carácter institucional y fuertes diferencias a título partidista y a título electoral. Y esto pone en medio y en total estado de indefensión a la ciudadanía, a los mexicanos, que sí trabajamos, que sí pagamos impuestos y que exigimos de nuestras autoridades respondan de acuerdo a las circunstancias y sobre todo de acuerdo a las expectativas por las cuales son elegidos como nuestros gobernantes o como nuestros representantes populares. Don Jorge.
Sí, las mismas fuerzas de seguridad que realmente no cuentan con los servicios ni la profesionalización que se necesita para que cumplan cabalmente con dar seguridad a toda la nación, doctor. Claro. Entonces, que sí. Sí, son temas importantes. Estamos a la orden, doctor. Don Jorge Tinajero, prestigiado periodista, líder de opinión, miembro de Lampert y además amigo de Uno Más Uno. Siempre es un gusto platicar con usted. Le mando un fuerte abrazo, le deseo una excelente tarde y espero que la próxima semana podamos platicar para darle puntual seguimiento a los temas coyunturales en la capital de la República Mexicana. Estamos a sus órdenes, doctor. Un saludo a toda la producción de Uno Más Uno y sobre todo al público felicitarlo que está atento de estas emisiones, que lo único que hacen es llevar información objetiva. Le agradezco, doctor. Muchas gracias. Don Jorge Tinajero, le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues ya escuchó usted el análisis puntual de voces autorizadas, prestigiados analistas, reconocidos periodistas, profesionales de la salud. Sobre todo, un tema que nos permite interpretar diversos temas, analizar la información y construir una mejor conclusión, claro, la suya, que es la más importante. Soy Julio Jiménez y como siempre quiero agradecer el gran apoyo que me brinda mi gran equipo de colaboradores, el ingeniero Miguel Zelaya, la licenciada Tania Acosta, el licenciado Israel Muñoz, pero sobre todo personalmente agradecer la amistad, la confianza y el respaldo que me brinda el presidente editor de Grupo Uno Más Uno, el doctor Naim Libien Kawi, así como la directora general de Diario Amanecer y de Grupo Uno Más Uno, la doctora Karina Rocha Priego, por el apoyo que me brindan para que este proyecto sea una realidad y poder someterlo a su amable consideración todos los días. Ya sabe, mañana tenemos una cita, 14:30 horas, tiempo del centro, aquí en Cambiando de Tema. Cuídense mucho, muy buenas tardes y ya saben, mañana puede leer la columna de Federico Lamón aquí en los periódicos de Uno Más Uno y estaremos atentos al estreno y al lanzamiento de su nuevo programa y su nuevo noticiero. Acompáñenos mañana, 14:30 horas, ya sabe, aquí en Uno Más Uno. Cuídense mucho, síguese cuidando, seguimos en pandemia. Hasta mañana. Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario Uno Más Uno.